Hemos tomado la señal. No se nos asuste. El disfrutar de una obra de teatro, una puesta en escena, puede ser sin duda algo sumamente enriquecedor. Sin embargo, todo lo que sucede detrás para que esto sea una realidad es una verdadera magia. El día de hoy tengo a un gran invitado y estoy muy contento de poder presentarles a alguien que es escritor, director, productor, que en su momento también le dio por la actuación y que todos esos conocimientos los ha aprovechado para formar a grandes estrellas del medio del espectáculo. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio a Marcelo González. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy contentísimo de que estés aquí. Déjame decirte, y vamos a empezar con los cebollazos, digo yo, pero es muy bueno porque me fascina tener a personas en este espacio que realmente tienen algo que compartir. De manera personal, conozco un poco de tu trayectoria, conozco un poco de lo que has hecho, que es muchísimo. Digo un poco porque es mucho lo que has hecho y sé que me quedo corto con lo que yo pueda decir acerca de tu trayectoria y de, por supuesto, la experiencia que tú tienes. Pero quiero que seas tú quien nos comparta el día de hoy un poquito acerca de quién es Marcelo González, qué ha hecho, a qué se ha atrevido, a qué se ha arriesgado, a qué se ha enfrentado. No sin antes, por supuesto, darte la más cordial de las bienvenidas a Televisa Sonora, darte la bienvenida a este tu estado, por supuesto, y te lo cedemos por completo. Gracias. ¿Cómo te sientes de estar en Sonora primero? Uy, feliz. Tengo grandes amigos aquí. Como fui maestro precisamente en difusión cultural del TEC, hice grandes amigos como maestro de mis alumnos y feliz de estar aquí en su tierra. Perfecto. Marcelo, platícanos un poquito acerca de ti. Vamos a arrancar por el principio. Te decía ahorita esto, vamos como cuando estuviéramos tomando un cafecito, me decías exactamente. Salud con el agua, Marcelo, ahí va. Pero bueno, vamos a tomarnos esta agüita. Pero platícanos un poquito de Marcelo. ¿Quién es Marcelo? ¿Dónde nace? No tienes que decir hace cuánto, no te preocupes, pero platícanos dónde nace, etc. Venga. Bueno, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Okay. Nací en 1960. Y ya hace algunos añitos. Y voy a platicarte de cómo empieza todo la cuestión para empezar en el teatro, lo que después se fue al cine y a la escritura también. Toda la trayectoria te la voy a platicar Perfecto. para que pues a ver si logro inspirar a alguien, ¿no? Me encantaría si a través de mi plática alguien se inspira a que sí se puede lograr cosas. Estoy convencido de que así va a ser. Gracias. Así va a ser. Bueno, pues mira, mis papás, mi papá conoció a mi mamá en el teatro, gracias a una obra de teatro. Mi tío Rubén González Garza, mi maestrazo de Monterrey, en paz descanse, dirigía una obra de teatro a donde mi papá fue a audicionar. Y mi mamá, siendo hermana de este director, de mi tío Rubén González Garza, pues estaba muy en contacto con lo que pasaba. Se conocieron ahí, se enamoraron, se casaron y yo nací. Entonces, si te das cuenta, ahí empieza pues una tendencia teatral, una tendencia al escenario, algo que como que ya venía un poquito marcada mi historia, ¿no? Luego mi maestro, mi tío Rubén González Garza, pues era uno de los directores más importantes y me enseñó el ABC de lo que es la actuación, el teatro y la escritura. Entonces entro al TEC de Monterrey y mi papá me pregunta, yo jugaba fútbol americano, es algo que no mucha gente sabe. Yo jugué 9 años fútbol americano, jugué en los Borregos del TEC. Okay. Entonces mi papá me pregunta qué quiere ser de grande cuando yo estaba en la Prepa TEC, estudiando en la Prepa TEC, y yo le digo director de cine, y mi papá, ¿cómo? Y a pesar de que venía del teatro y de los escenarios y todo esto, el cine estaba muy mal catalogado en esos tiempos, en los 70s. Entonces no le gustó mucho la idea, me dijo, sí, yo te apoyo, nada más que métete a estudiar a algún lugar, al TEC, que se parece a lo que vas a estudiar, y pues encontramos que comunicación, que se parecía parcialmente, pero pues ahí aprendí también bastante de lo que era pues la cuestión del cine, de la fotografía, cosa que me apasionaba, y lo que yo quería ser era director de cine. Okay. Por eso me lastiman en los Borregos, me tengo que salir del equipo y
mi tío Rubén me invita a una obra que él estaba dirigiendo para que yo aprendiera a dirigir actores. Entonces la obra se llamaba ¿Quiere usted representar conmigo? De un autor francés que se llama Marcel Achard. Y esa obra tenía la característica que nada más eran 4 personajes, era en un circo y 2 de los personajes eran payasos. Y bueno, yo era el asistente de dirección, ahí empecé a aprender cómo trazaba, cómo movía a los actores, cómo les pedía cómo lo iban a decir. Pero uno de los actores, los 2 payasos eran los actores principales. Uno de los actores principales, el señor Croxon era el personaje. Empieza a fallar el actor y empieza a fallar, de pronto no puede continuar en la obra y faltaban 15 o 20 días para la presentación. Y me dice mi tío, tú lo vas a tener que hacer, de alguna manera tú lo vas a hacer. Y yo le dije, claro que no, porque yo voy a regresar al fútbol americano. ¿Qué van a decir mis compañeros? Yo saliendo de payaso, tú sabes, todo ese rollo que hay alrededor de eso. Había más antes, hoy es mucho más aceptado muchas cosas que... La versatilidad. Exactamente, la versatilidad. Pues total, me convencieron, salí, me encantó actuar y dije, de aquí soy. Estuve en 3 o 4 obras, pero más que nada aprendiendo un poco de lo que te pedían los directores, porque tuve 3 directores, lo que te pedían los directores y lo que tú considerabas que debería de ser, como que yo iba analizando el terreno para lo que yo quería hacer, que era dirigir. De ahí lo que me pasa es que en el 1985 me invitan a ser el director de difusión cultural del Campus Toluca del TEC de Monterrey. Empezaba el Campus Toluca y ahí empecé a dirigir teatro. Y desde entonces, de 1985, llevo yo creo que más de 100 puestas en escena, entre espectáculos musicales, obras de teatro, más de 100 puestas en escena, profesionales, la mayoría amateur, pero muchas de ellas también profesionales. Tuve la oportunidad en el 2015 de dirigir mi primera película, mi ópera prima, que se llama Estar o No Estar. Estuve en cines a nivel nacional, actúan Angélica Aragón, Aislinn Derbez, Patricia Reyes Espíndola, Flavio Medina, un super reparto tremendo. Yo escribí el guión, ahí fue donde empiezo a escribir. Y pues bueno, no sé si ya te surge alguna pregunta. Muchas. Y sobre todo con el objetivo de poder conocer un poquito de las cosas a las que te pudiste enfrentar, Marcelo. Me platicabas que entraste al mundo de la actuación prácticamente pues por decir, o sea, es que nos falta cubrir esta posición. Órale, Marcelo, entras, estamos a pocos días del estreno. Antes de esto, ¿habías tenido ya algún contacto tú directo con el mundo de la actuación o fue la primera vez que te aventaron al ruedo? Fue la primera vez que me aventaron al ruedo. Ahí empecé. Y te digo, yo dije que no, literal, y me habló el director de difusión cultural, hoy se llama Arte y Cultura, en el TEC se llamaba difusión cultural, me habla por teléfono, casi va a mi casa, es que el único que lo podía hacer, porque mi tío Rubén tenía la cualidad o la manera de dirigir, que si no venía el actor, el asistente de dirección tenía que hacer el personaje, o sea, tenía que decirlo para que continuara, así que el marcaje, todo. Entonces sí sabía yo, o sea, sí podía hacerlo. Me lo tuve que aprender, la memoria la tuve que agarrar en esos días porque no me lo sabía de memoria. Usaba el libreto para los trazos y para lo que tenía que, la asistencia que hacía. ¿Considerabas que sabías actuar, Marcelo? Porque digo, el que tuvieras en esta parte estabas como aprendiz de dirección y no necesariamente. Hay grandes directores, y no me dejarás mentir, grandes directores de teatro, de cine, de televisión, que como actores no son buenos, como directores son maravillosos. ¿Tú considerabas que sabías actuar o que tenías ese don Nunca también? Me lo había preguntado. Fíjate que es una buena pregunta tuya, porque nunca me lo había preguntado. Y yo creo que ahí es un punto. Hoy en día, después de tantos años de ser director de teatro y maestro de teatro, me doy cuenta que todos podemos actuar. Todos podemos actuar. Tú que eres actor, te puedes dar cuenta. Digo, unos tienen más la inspiración, tienen el gusto y le echan más ganas, vamos a decirlo de esa manera, y quieren lograrlo y lo logran. Pero todos hemos actuado en nuestra vida siempre, desde niños. La mentirilla que le echabas al papá para lograrlo entonces que todo eso lo estabas actuando. Unos más histriónicos que otros, pero al final de cuentas el proceso de meterte en una situación ajena a la tuya, es decir, de transmitir un personaje,
ha estado presente en la vida de todos, ¿no? Claro, yo creo que todos hacemos personajes en esta vida y yo creo que es cuestión de aventarse, por usar esa palabra, aventarse al ruedo, por decir, y hacer las cosas y tener un buen director. Yo creo que un buen maestro, un buen director en cualquier carrera, en esta carrera es bien importante. Empezar bien las cosas para que el inicio sea satisfactorio. Y Marcelo, ¿por qué, perdón que me regrese un poquito, pero por qué el fútbol americano? Es decir, ¿por qué estos mundos que son maravillosos los dos, pero que al final de cuentas pues están muy distantes en cuestiones de presentación, pues de cómo se entregan a la gente y cómo se entregan al público? Por supuesto que detrás de ambos hay una cuestión de disciplina, de constancia, de preparación, de entrenamiento, de esfuerzo, pero al final de cuentas pues los públicos son bien diferentes en ocasiones. ¿Por qué esta variación tan abismal del deporte de alto rendimiento, del fútbol americano, y no cualquier deporte, del fútbol americano y el teatro? ¿Cómo es que te nace también esa inspiración por el deporte? Pues mira, es que yo creo que mi papá me inspiraba mucho. Mi papá jugó también fútbol americano. Él jugó en el equipo contrario en la Universidad de Nuevo León, pero obviamente muchos años antes. Y yo veía las fotografías, no había videos ni nada de eso en ese tiempo. Yo veía las fotografías de mi papá como jugador y yo quería hacer eso, porque mi papá lo había sido. Entonces un día había un equipo de fútbol americano cerca de la casa donde yo vivía, entrenaba un equipo de niños, yo tenía en ese momento 8 o 9 años, y pues pedí permiso de ir a inscribirme y me inscribí y pues parece que era más o menos bueno y o sea, pasé las pruebas y me quedé en el fútbol americano feliz de la vida. Hoy no, porque me duele mucho mi rodilla después de la lesión aquella. Cada vez me duele más. ¿Cómo fue esa lesión? ¿Qué fue lo que te sucedió? Híjole, pues lo que pasa es que yo estaba jugando de corner, es una posición de los defensivos que están más atrás, le llaman más comúnmente safeties y corners son los esquineros. Pues estábamos jugando un entrenamiento en Saltillo, una ciudad que está muy cercana a mi ciudad, Monterrey. Era un juego de entrenamiento antes de la temporada. Y pues ahí un muchacho se vino una tolvanera y no se veía nada. El campo tenía mucha tierra y se vino una tolvanera y yo no vi nada. Yo por un momento no vi nada y nomás sentí un golpe en la pierna y ahí quedé. Después de eso, pues a los días me operaron. Seguí jugando después. Y después me volvieron a lastimar la misma pierna y ya me salí. Ya fue como me tuve que salir del fútbol. Pero así fue. Fíjate, fue un golpe. Un golpe. Ese deporte, no digo, es hermosísimo y una disciplina. Yo aprendí mucho de disciplina ahí. Es hermosísimo, pero sí, pues sí hay un riesgo detrás de todo lo que estás haciendo. ¿Y pensabas en algún punto de tu vida que te ibas a dedicar a eso, al deporte, que tu deporte iba a ser el camino a seguir? Pues yo hubiera querido. Yo veía los juegos de fútbol americano profesionales y todo queriendo hacer eso, y esas son las inspiraciones que tienes de niño, que tú quieres llegar a ser como tu ídolo, claro, en ese momento. Y pues eso te tiene ahí, y los golpes, y todas las noches ir a entrenar, hacer tarea temprano para poder tener 2 horas que ibas al entrenamiento a los 9 años, 10 años. Desde entonces, pues era porque querías lograrlo. Fíjate que fui muy buen deportista. También monté mucho a caballo. Los deportes se me facilitaron en mi juventud bastante. Y entonces lograste captar muchísimas cosas que te ofrece el deporte de alto rendimiento, como lo mencionas ahorita, la constancia, la disciplina, la entrega, la pasión y demás, y llevártela al mundo del teatro, ¿no? Claro. Esa primera, nos platicabas ahorita cuando decían, órale, Marcelo, ¿sabes qué? Te toca, vas, este actor como tal no puede, te va a tocar, y en un protagonista te va a tocar lanzarte en las grandes ligas, pues, ¿no? ¿Cómo fue cuando escuchaste por primera vez una tercera llamada y que no era necesariamente tú tras bambalinas, que el nervio me imagino que también es muchísimo, pero digo, ese nervio lo conozco el nervio de tu primera puesta en escena, de la primera función de algo, y en esta ocasión era tu primera vez como actor, Marcelo. Platícame un poquito de esta experiencia de escuchar la tercera llamada y saber que en segundos, pues órale, vas a la tarima. No dormí en 2 días antes. 2 días antes casi no dormí. Estaba yo revolucionado, aparte que me lo tenía que aprender en muy corto tiempo.
fue un nervio muy bonito, porque finalmente lo recuerdo como un nervio muy bonito. Ya nada más salí en escena, dije las primeras frases que decía. Era el primer personaje que entraba. Ajá. Dije las primeras. O sea, tú eras el primero en que entraba era a el escena. primero que tenía que entrar. Sí. Buen día, señor Loyal. Buen día. Vengo a trabajar. Ajá. Y no me acuerdo qué más decía, pero haz de cuenta, así entraba. Yo entraba y luego entraba el otro payaso y ya hacíamos las rutinas de los payasos. Ajá. Ahí. Entonces sí fue así. Fíjate que tengo un recuerdo de una anécdota de esa puesta en escena. Yo llegaba más de una hora antes de lo que me citaban. Uh-huh. Me maquillaba, me vestía y yo empezaba con una rutina como de concentración para entrar en el personaje. Uh-huh. Yo en ese momento, después de haber hecho todo eso, yo ya era el actor, uh-huh. ya era el personaje. Uh-huh. O sea, me hablabas y yo te hablaba como personaje. Fue un recurso que yo empleé sin conocerlo, sin saber nada, para poder quitarme ese nervio, uh-huh. a lo mejor, ¿no? Ese era el que tú hablabas. Yo creo que estuvimos en un Festival Nacional de Teatro, uh-huh. y después de esa función del Festival Nacional de Teatro llevaron a muchos niños porque sabían que era de payasos. Uh-huh. Era una obra seria, que de mucho romance y todo de la otra pareja, de la pareja que estaba ahí, pero pues eran payasos, ¿no? Uh-huh. Y entonces una señora lleva a los camerinos al niño. Yo siempre me quedaba maquillado porque me llevaban a mucha gente y los niños querían saludarte y querían que les dijeras algo, fotos y todo. Entonces, ese día yo tenía que ir, no sé a dónde iba después, no recuerdo exactamente, pero lo que sí me acuerdo es que yo me desmaquillé, pero estaba vestido de payaso. Y llega el niño, mamá, no es un payaso, es un señor. No, haz de cuenta que se me cayó. Yo dije, es lo peor que me ha pasado. Como que esa idea de haber decepcionado a ese niño que iba a ver a su personaje, ¿verdad? Que yo había fomentado en el escenario, ¿no? Pero bueno, es una anécdota de aquel tiempo. Y cuando termina la primera función, Marcelo, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Fue algo que disfrutaste? Una emoción tremenda. Yo ya no me quería salir del escenario. Ese es el punto. Yo creo que te ha pasado. Es adictivo, ya no te quieres salir, ya quieres que fuera el siguiente día y estar parado ahí. Así es. Sí. ¿Y la gente cómo crees que te recibió como actor? Muy bien. Sí. No, muy bien. Yo, de hecho, pues yo estaba en el TEC. Yo a mis compañeros, yo no les dije que iba a actuar en esta obra, pero les dije que fueran a la obra porque yo era el asistente de dirección. Okay. Entonces cuando fue una sorpresa tal, sobre todo en la primera función, ya las demás funciones fue otra gente. Pero fue muy padre el recibimiento. Ese aplauso que tú has escuchado también, que tú lo sientes y que se siente fuerte, es el que te hace vivir del aplauso, ¿no? El que te hace regresar y querer estar ahí. Es adictivo. Sí, y el que sin duda hace el que hagas una retrospectiva de todo lo que tuviste que pasar y vivir para ese momento, y es cuando dices, vale la pena las desveladas, vale la pena las estresadas, los pleitos entre los miembros de la compañía, entre el elenco, con el director o con quien se te dé la gana, vale la pena ese aplauso, sin duda. Marcelo, entonces, al momento de que sales de esta puesta en escena, de que tuviste la oportunidad de hacerlo como actor, ¿cómo es que te sigues encaminando hacia el mundo de la dirección en tus primeros pasos? Porque ahorita platicaremos un poquito acerca de las maravillosas y majestuosas producciones dignas de cualquier país del mundo que Marcelo ha tenido la oportunidad de realizar. Pero ¿cómo es que empiezas entonces a dirigirte hacia el mundo de la dirección? Fíjate que en ese momento bueno, cuando yo decidí salirme del fútbol americano y entrar acá, yo empecé a aprender de dirección. Tenía el mejor maestro, mi tío Rubén era un maestrazo, aparte de directores y de actores y de todo. Entonces, pues yo le hacía preguntas y empiezo a entender un poquito más, al grado que cuando llego, fíjate, actué en esa, 2, 3, en la cuarta obra se llamaba Frankenstein, la cuarta obra. Y en esa cuarta obra que yo actuaba, yo estaba más bien dirigiendo en mi cabeza lo que el otro director estaba haciendo. Decía, es que yo no lo haría así, yo lo haría así. Y me empecé a dar cuenta que no lo estaba disfrutando lo que estaba haciendo porque yo quería estar en el puesto del director. Y ahí dije, ¿sabes qué?
ya no quiero actuar, yo quiero dirigir. Y me toca la gran suerte, bueno, me metí a dirigir a una secundaria estatal, me metí a dirigir al grupo de teatro de esa secundaria del estado, y empecé a hacer mis pininos, y luego me toca la gran suerte de que me invitan al Campus Toluca, que iba empezando, y ahí empecé a dirigir. Y desde la primera obra que dirigí me di cuenta de que yo no quiero ser así como creerme mucho, pero yo sentí que yo había nacido para ser director. Por supuesto. Yo sentí que yo había nacido para eso. O sea, lo que yo había pensado que debería de ser o que yo quería ser, lo sentí en esa primera dirección que hice, y de ahí ya no me subiste al escenario nunca más. Dije, yo ya no soy para el escenario, para subirme al escenario, soy para tratar de que los que se suben al escenario, ser su espejo, que lo hagan bien, tratar de explicarles por qué, para qué está hecha esa obra. Tú sabes todo lo que hay que hacer, trabajo de mesa, todo eso me encantaba hacerlo con ellos, que entendieran perfectamente sus personajes. Y eso es algo que precisamente yo admiro mucho de la forma en la que tú tienes de dirigir, sin haber tenido la fortuna al día de hoy, que espero que algún día tener la fortuna de ser dirigido por Marcelo. Ojalá. Pero algo que yo he admirado y de ti, que lo conozco a través no solamente de un currículum o de una trayectoria, sino también de la viva voz, de experiencias, de estudiantes, de actores profesionales que literalmente viven de esto. A mi criterio, y puedes desmentirme si así lo deseas, creo que tienes una forma bien especial de dirigir, y es que no solamente te preocupas por dirigir la escena como tal, sino te preocupas realmente porque el actor comprenda de pies a cabeza su personaje, y que darle no solamente lo que tiene que hacer, sino darle herramientas y habilidades para que pueda realmente plasmarse en ese personaje como tal. ¿Por qué dirigir así, Marcelo? ¿Por qué irte a las entrañas? ¿Por qué a la profundidad? Y no solamente hacerlo como lo hacen, que lo respeto, una gran cantidad de directores que se enfocan pues a la historia y no a los personajes como tal. Pues no sé, es una inspiración, me surgió desde el principio. Claro que lo hago mucho mejor hoy en día después de tantos años que en ese momento. Más de 30 años tienes dirigiendo, Marcelo. 35 años. Sí, muchísimo. Entonces, o más o menos. Entonces, fíjate que yo, por ejemplo, esta obra que vamos a poder ver aquí pasado mañana, los actores sentados todo el tiempo, yo hablando con ellos hablando conmigo de lo que pensaban del personaje, días, y el trazo escénico, lo que es pararte en el escenario, ya no era tan importante. Ya, digo, obviamente tiene que haber una estética, y yo soy el responsable de esa estética, claro. Pero ellos sentían que se tenían que mover, sentían que tenían que mover, o sea, desplazarse, porque ya tenían, el personaje ya estaba metido en ellos, o sea, o ellos en el personaje. Yo no sé qué será. No sé quién le ganó a quién. Tú como actor dirás mejor eso. Pero sí es algo que a mí me gusta mucho. Siento que deben de entender de dónde viene cada frase, cada palabra. Si no soy yo el autor, como en la mayoría de toda mi historia, o sea, entonces, ese autor, ese Shakespeare, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué Julieta habla del sol cuando está bajo el balcón? Ajá. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué pasaba en la época? ¿Por qué Shakespeare escribía eso en esa época? Si tenía un sentido esotérico, si no lo tenía, que sí lo tenía, pero ¿por qué lo tenía? O sea, ¿en qué se había basado él para escribir eso? Todo eso hay que entenderlo como actor, según mi idea, para poder después expresarlo y entender lo que estás queriendo decir. Y habrá actores maravillosos y directores maravillosos que lo logran sin esto que yo busco, pero a mí me gusta hacerlo de mi manera. Pero es que creo que al final del día, Marcelo, algo realmente bien realizado y bien hecho. Claro que hay muy buenos directores, pero que requieren también tener materia prima para poder trabajar. Claro. Pero también hay muy buenos actores que, si no son bien dirigidos, el producto final no se logra. Creo que al final de cuentas hay una necesidad de ambas partes. Un actor
actor necesita un buen director, y un buen director necesita al menos un actor disciplinado. Y esto te lo platico, te lo comento desde mi perspectiva como actor. Y tú dime si estoy equivocado. Creo que necesita, que es más útil, por decirlo de alguna manera, a lo mejor estoy utilizando la expresión correcta, pero creo que necesita más un actor de un buen director que un director de un buen actor, porque un buen director va a tener en muchas ocasiones la habilidad de trasladar a la persona al personaje como tal y que el producto se logre, cosa que no puede suceder necesariamente a la inversa. Es decir, no porque seas un buen actor vas a poder trasladarte a las entrañas de un personaje como tal. Entonces, en muchas ocasiones también la posición de un director creo que no está lo suficientemente valorada, Marcelo. Y lo que vemos en una puesta en escena, lo que vemos sobre un escenario, lo que logramos ver en el cine, lo que logramos ver en televisión, no es solamente el trabajo del actor, sino te puedo asegurar que gran parte, si no es que más de la mitad de lo que nosotros vemos es resultado del trabajo de un director, y pocas veces se reconoce el trabajo de los directores. Pues sí, puede ser que sí. Fíjate que tienes toda la razón. El director, si lo trasladas a la orquesta, a una orquesta, sin un director la orquesta no puede tocar por más buenos músicos que tenga, ¿verdad? O sea, se escucharía raro eso, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarlo al teatro o a la actuación, al escénico. Si tú eres muy buen actor y tú entiendes perfectamente tu personaje, ¿verdad? Tú tienes toda la experiencia del mundo, pero el de al lado, el otro actor y el otro y el otro y el otro, no están en la orquesta, no están orquestados, no va a funcionar. Por mejor, o sea, a lo mejor tú te vas a lucir, pero no va a funcionar la obra. Y finalmente no te vas a acabar luciendo de la manera que te lucirías si los otros también estuvieran bien. Y muchas veces tienes 3 actores en escena maravillosos, de gran trayectoria, los he tenido, de gran trayectoria nacional y todo el rollo. Pero si uno no entiende lo que está haciendo el otro, no va, o sea, pues se van a ver como separados completamente. Como parchado el asunto. Como parchado, como separados. Entonces, cada quien por su lado. Entonces, sí, yo creo muy importante a un director, a los directores. Fíjate que al menos en mi ciudad, en Monterrey, en otro tiempo, porque hoy en día ya ni siquiera ponen los nombres de los directores en los musicales ni nada. Desaparece el director de las obras de teatro. En los programas de mano. En los programas aparece como el director y le dan su crédito, pero en el póster antes siempre ponían al director, en Monterrey al menos, y también en la Ciudad de México y todo, porque es como si pusieras de director a Alfred Hitchcock. La gente iba a ver la película muchas veces, eran muy buenos actores, pero decía, es que a mí me gustan las películas de este director. Y así la historia del cine ha sido también de directores. Entonces, creo que sí se le ha dado a los directores su lugar. Creo que en otro tiempo, creo que a lo mejor se ha perdido un poco, pero finalmente es nuestro trabajo. O sea, finalmente mi trabajo es que esa obra se vea bien. Y si esa obra se ve bien, y si tú luces como actor, yo ya estoy triunfando. Así es. Aunque, o sea, todos los que estamos atrás, porque también va a haber una persona que está detrás del audio, y detrás de la iluminación, y detrás de las bambalinas, poniendo algo, metiendo un mueble para que funcione, para que ese actor pueda hacer su trabajo. Entonces, todos los que estamos atrás somos felices viendo que eso funcione y escuchando al público reír o llorar o aplaudir o ovacionar. Te sientes parte de, y sientes que tú también estás haciendo eso, aunque el actor sea el que se lleva el crédito, porque muchas veces los actores por eso son actores, porque lo que quieren es ese crédito, ¿verdad? Entonces, no digo que el 100%, muchos son por la pasión también, y a lo mejor son ambas cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, esos somos los directores y esos somos los que estamos atrás del escenario. Y Marcelo, has tenido la oportunidad de estar detrás del escenario en 2 mundos, en la misma disciplina, pero has tenido la oportunidad de trabajar con personas que tienen una gran trayectoria, lo mencionabas ahorita, a nivel pues, nacional, internacional, que han participado en infinidad de puestas en escena, infinidad de películas y demás, pero también has sabido contrastarlo con la formación desde cero. Te ha tocado recibir personas que no son actores, que no se dedican a eso, que a lo mejor ni siquiera su carrera va enfocado a eso, y
y que has logrado resultados maravillosos. ¿Cómo ha sido esta dualidad de trabajar con estos dos mundos, con ese actor experimentado o experimentada, que supongo que va a ser complejo, y ahorita platicamos un poquito acerca de cómo es trabajar con actores experimentados, y cómo lo has sabido manejar con esta otra parte en donde has tenido la posibilidad de formar a personas desde cero? Pues yo creo que mi vocación es ser maestro de actores. Esa es mi vocación. Y la encontré en el TEC, y gracias al TEC aprendí a dirigir, gracias a trabajar ahí aprendí a dirigir, y entonces pues me ha tocado la gran suerte de ya sea poner mi granito de arena, porque como me tocaba trabajar en otro tiempo en la prepa del TEC, el actor llegaba eran los primeros. Yo era el primero que los había audicionado en su vida, el primero que les iba a decir cómo hacer algo, cómo decir algo en su vida. Y de ahí después continuaron en las grandes ligas, y ahorita hay gente en Nueva York, o sea, está Mauricio Martínez en Miami haciendo el Quijote en El Hombre de la Mancha. Hay gente como Paloma Cordero triunfando en la Ciudad de México, Mauricio Salas. O sea, sí ha pasado por donde yo estoy. Ese es lo más grande que me pasa. Han pasado muchos muchachos, jovencitos de 15 años, que hoy en día están viviendo de esto y triunfando en esto. Entonces, para mí esa es una gran vocación. Y esa vocación y ese trabajo, porque los primeros años no me tocó dirigir actores profesionales, me tocó los primeros 5, 6, 10 años, me tocó dirigir puros muchachos jóvenes, tanto ahí como ya más grandes en el TEC. También hice muchas puestas, y fuera para empresas, los bancos en Monterrey acostumbraban, ya no tanto, a tener grupos teatrales, y también me tocaba dirigir, pues vamos a decir, personas más grandes, señores, señoras. Yo tenía en ese tiempo 25 años, ¿verdad? Bueno, de ahí un gran piropo, un gran algo muy importante para mí que dijo Angélica Aragón en los medios fuimos al Festival de Guadalajara, y en el Festival de Guadalajara nos entrevistan, y Angélica Aragón dice: lo importante, le preguntaron por el director. Lo importante de este director es que él tiene el oficio de dirigir, él sabe dirigir actores. ¿Y dónde lo aprendí? Dirigiendo a mis chavos del TEC. O sea, yo aprendí cómo le tenía que sacar partido a un joven que en ese momento a lo mejor tenía mucho talento, pero no tenía experiencia. Y luego Angélica, cuando me toca decirle: Angélica, vamos a sentarnos a analizar tu personaje, ella se da cuenta, porque luego lo platicamos, de cómo yo le expresaba lo que el personaje tenía que decir, cómo lo tenía que decir, cómo se tenía que mover, y le gustó cómo trabajé. Patricia Reyes Espíndola, Aislinn Derbez, en esa película que mencionamos. He dirigido otros también en teatro, pero vamos a hablar de la película. Sí fue un acierto, sí fue algo que aprendí a hacer. ¿Disfrutas más trabajar con actores experimentados o con personas a las que estás formando desde cero? ¿Qué es lo que más te digo? Tienes la vocación de maestro como tal, y en ambas creo que lo eres, tanto con personas experimentadas como con chicos o personas que aún no han tenido esa posibilidad de pisar grandes plataformas. Pero ¿qué disfrutas más tú personalmente? ¿El ver un proyecto de evolución o el ver un gran resultado con un actor ya experimentado? Es que son como dos polos súper importantes para mí. Acabo de ir, pues ya no trabajo, ya me retiré del TEC, pero fui a un ensayo general de ahora mi exalumna, es la directora del grupo de comedia musical, de teatro musical, y me invitó a su ensayo general. Y me emocionó tanto ver a los chavos haciendo lo que estaban haciendo, que casi lloro, de la emoción de lo bien que lo estaban logrando, lo que les estaba pidiendo la directora. Pero imagínate hablar con Angélica, hablar con Patricia Reyes Espíndola, y que puedas también explicarles y que ellos te entiendan, te escuchen, y luego que se logre algo con eso, pues ambas partes son maravillosas. Necesitas en tu vida ambas. Sí, pero creo que al final, a lo mejor me gusta más estar con los chavos. Sí, claro. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Es una energía. Sí, y ver que estás logrando algo, porque no solo logras, te mencioné gente que está triunfando en el teatro, en los musicales, ¿verdad? En las grandes ligas de la actuación.
pero hay otros que son ingenieros. Así y hay es. otros que son doctores, pero ahí el arte los toca, los tocas con el arte, en este caso el arte escénico, y eso los hace desarrollarse diferente, los hace ser mejores. Te lo puedo asegurar que el arte te hace ser mejor, más si lo tienes desde joven, y yo lo he visto. O sea, yo lo he vivido, lo he visto, lo he platicado con sus padres, de cómo a la hora de haber entrado a arte y cultura, antes difusión cultural, les cambió todo a los 15 años, y luego empezaron a ser mejores estudiantes, mejores personas, y luego se están recibiendo y te están hablando por teléfono los papás a agradecerte lo que has logrado. ¿Tú sabes esa satisfacción? No, pues es enorme. Tú también eres maestro y sabes perfectamente que de lo que hablo es maravilloso. Y luego verlos triunfar. Así es. En su parte profesional, en la que sea. Entonces, pues aquí nada más que quise poner mi paréntesis, que el arte es lo más importante. Y que puede ser para todos. Y que puede ser para todos. Entonces, si logras algo, en tu pregunta, si logro algo artístico con estos jóvenes, y lo puedo lograr también con estos maravillosos actores y con esas trayectorias, pues es igualmente satisfactorio. ¿Te ha tocado trabajar, Marcelo, con actores que de plano sea difícil dirigir? Es decir, ¿hay personalidades que son difíciles de dirigir o has tenido la fortuna de que siempre se respete la dirección tal cual la das tú? Fíjate que yo nunca he batallado, pero también eso lo platiqué con Patricia Reyes Espínola, creo, porque yo me estaba tratando de ver qué estaba pasando con ellos, porque ahora yo dirigir o yo pedirles algo. Yo llego muy preparado. Yo estudio muchísimo antes de llegar a hablar con mis actores. O sea, tu trabajo no comienza en la mesa con el actor, comienza mucho antes. Entonces, cuando tú llegas muy preparado y hablas con cualquier actor del mundo, el actor lo que quiere es un buen director, alguien que lo guíe, porque si no, tú eres el espejo de él. Si él no se siente tranquilo, entonces va a empezar a hacer lo que él cree que debe de hacer, y no va a funcionar eso. Entonces, si tú llegas bien preparado y explicas lo que tú quieres lograr desde el principio, y ellos se casan con eso y aceptan ese personaje porque tú estás, por lo que tú les estás diciendo, y le das continuidad a ese nivel, tanto los jóvenes como los grandes van a creer en ti, y lo más importante de un director es que crean en él. Si no creen en él, no va a funcionar eso. ¿Te consideras un director exigente? Es decir, que busca la disciplina, que tiene una normativa para trabajar, que aplica sanciones. ¿Cómo es tu trabajo como director? Entiendo que como maestro, como formador, pues hay ciertos lineamientos, incluso en las diferentes instituciones donde has trabajado, diferentes reglamentos y demás. Pero en tu papel de director específicamente, ¿te consideras un director estricto? ¿Te consideras alguien que tal vez es como más paternalista? ¿Cómo pudieras describirte en ese tema? Mira, el acuerdo que yo llego con mis actores es que los que se van a subir al escenario son ellos. Entonces yo no tengo que ser estricto. Ellos son los que tienen que ser estrictos consigo mismos. Yo los voy a guiar, yo les ofrezco guiarlos para que se suban al escenario. Entonces, soy estricto porque lo que quiero es que se logre algo, y todos están poniendo su esfuerzo. Entonces, el actor A, el actor B y el actor C tienen que estar a un nivel para que eso funcione y no pierdan el tiempo. Pero yo primero que nada se lo cedo a ellos de la responsabilidad. Yo les digo eso que te digo, les digo, ¿sabes qué? Tú eres el que te vas a subir al escenario y yo quiero que tú triunfes en el escenario. Entonces vamos a trabajar juntos, después de haberles explicado a dónde quiero llegar, haber visto un concepto, y que ellos entiendan y sepan y sientan que yo los puedo guiar. Si el actor no sintiera eso, yo no podría hacer ese segundo paso, que es ahora yo te ayudo. Ayúdate, necesito que te lo aprendas rápido, porque uno de los problemas es la memoria. Así es. Entonces, necesito que vamos a trabajar en la memoria, necesito que trabajes en tu casa en la memoria, y se las dejo la memoria a ellos completamente. Yo, como te digo, las primeras sesiones, por mucho tiempo, por un mes, las sesiones son trabajo de mesa, sentados, entendiendo de qué se trata, cómo son los actores,
¿Por qué estás ahí sentado? Todo lo que he platicado antes. Para las personas que nos están escuchando o nos están viendo, Marcelo, y que no están a lo mejor tan familiarizadas con este mundo de la dirección, en el mundo de la actuación, ¿cómo es dirigir? Cuando decimos tengo un director válgame la redundancia, que me dirige, es que hay una persona que hace qué. ¿Cuál es la labor de ese director? Bueno, es precisamente, a veces es desde escoger qué obra se va a poner. En muchos de los casos el director escoge la obra. El director, como decía hace rato, tiene que entender de qué se trata la obra. La tiene que poner, vamos a pensar, yo puse un Hamlet contemporáneo donde había un DJ en escena, es cierto, ¿verdad? Funcionó perfecto. Había DJ y había ese tipo de rollo y era la obra de Hamlet. Entonces, tú tienes que crear un concepto. El concepto en ese momento era atraer al público a una puesta en escena de Hamlet sin molestar a Shakespeare, para nada. La obra era igual, nada más que se contemporaneizó, vamos a poner así. Entonces, desde ahí creas un concepto. Luego, tú mencionaste audiciones hace un momento. Ya sabes que necesitas un Hamlet. ¿Quién te va a hacer ese Hamlet? Hay que audicionar. Hay que audicionar gente, a menos de que tú ya conozcas a alguien que en tu concepto funciona perfectamente y lo citas a entrevistarlo para saber si esa persona puede ser y el que lo va a hacer. Entonces hay que hacer un proceso de audición o de selección. Después de ahí se hace este trabajo que le llamamos todos de mesa, que es sentarnos todos a leer la obra, a entender de qué se trata, a entender cuál es la historia, si es que, como hablaba hace rato, el momento que se vive en Hamlet o que Shakespeare vivía en su tiempo. Entender todo esto es muy importante. Después de eso, bueno, al mismo tiempo tú estás trabajando con cómo va a ser la escenografía, cómo van a ser los vestuarios. Tú tienes que trabajar con cada una de las áreas, cómo va a ser la iluminación. En esa obra que te digo de Hamlet, la iluminación era expresionista y mucha de la iluminación venía de abajo, no de arriba, porque es lo que queríamos lograr. Queremos hacer algo diferente, ¿no? Una puesta en escena que atrajera más las miradas y que no fuera tan difícil de percibir para el público, ¿no? O sea, fuera más contemporánea. Bueno, vestuario, todo tienes que ir seleccionando, o sea, tú tienes que decidir con el de vestuarista, con el escenógrafo, con cada uno qué vas a hacer. Y al mismo tiempo, o si no es que ya lo hiciste esto, estás también trazando la obra, los pones de pie, les dices muévete para acá, aquí giras, aquí levantas la mano, aquí levantas la espada, todos los movimientos que ellos hacen se los marca un director. Entonces se los marca el director, exactamente, casi todo lo que se mueve, si ellos levantan un vaso y toman el agua, eso se los marcó el director. Y específicamente en este tiempo, Marcelo, pues el teatro está, creo yo, y espero que también lo veas así, está tomando una fuerza que antes no tenía. El día de hoy la profesión del actor se está volteando a ver de una manera muy significativa y esto es gracias al trabajo que hay detrás, el que me parecía muy importante que tú nos platicaras todo lo que hay detrás de un director, porque eso nos habla entonces de que atrás de una puesta de escena hay un sinfín de personas trabajando, y ahorita lo mencionabas, que son sumamente importantes para lograr un resultado final. Y en tu caso has tenido resultados maravillosos. ¿Cuál es al día de hoy la puesta en escena que recuerdes, que digas, esta obra ha sido la mayor satisfacción me ha dejado, ya sea porque fue un reto en cualquier tema, en el tema del cast, en el tema de los personajes, o en el tema del guión, en el tema de la dirección, o en el tema del presupuesto también? ¿Cuál consideras al día de hoy que ha sido esta puesta en escena que dices es como mi amuleto, como mi bebé? Mira, tengo varias. Tengo varias obras. Una de ellas, creo que algo muy importante en mi carrera, ya que a mí me gustaba el cine y le entendía las cámaras, precisamente trabajando para la Prepa Tech, se me ocurrió poner Romeo y Julieta, pero que hubiera pantallas. Y digo, ahorita
se usa eso muchísimo. En ese momento nadie lo usaba. Y que los actores interactuaran con la pantalla. Eso se presentó en un festival de teatro en la Ciudad de México. En esa me dijeron, ¿por qué no dejas esta obra poniéndose aquí? Esto nunca se ha visto, no sé qué. Eso que era combinar en aquel momento, 1994-95, combinar la pantalla y que Julieta le hable a Romeo, pero Romeo está en video y ella está en presente, eso se logró muy bien en esa obra y a mí me gustó bastante el resultado. En esta otra de Hamlet, por el atrevimiento que hubo y el resultado después de ese atrevimiento, porque el director si haces un concepto de ese tipo, te estás atreviendo a romper paradigmas, romper esquemas y a que haya una crítica grande. Al revés, funcionó muy bien. Entonces, esas dos... coincidentemente, Shakespeare son dos obras que por la propuesta mía o la propuesta lograda por el concepto que yo propuse, se logró. Pero hubo otra reciente que montamos con los exalumnos del TEC de Monterrey. En Monterrey antes de la pandemia, estábamos formando una compañía de exalumnos. Son maravillosos actores y cantantes. Aquí en Sonora en Hermosillo también tienen maravillosos cantantes en el TEC. Bueno, llevamos a Adal Ramones como Scrooge, y era el cuento de Navidad. Se produjo aleatoriamente entre el TEC y una compañía profesional. Yo dirigí. Y esa se presentó 11 funciones llenas en el Auditorio Luis Elizondo, que es grandísimo, que son casi 2,000 espectadores. 11 funciones llenas, cosa que en Monterrey, una obra de teatro, digamos, local, no es muy común que ocurra. Claro, venía Adal Ramones a presentarse como el papel principal. Esas tres, por mencionarte tres, porque hay muchas, son las que yo creo que te puedo yo mencionar de highlights en mi carrera. Perfecto, Marcelo. Y vienes a Sonora específicamente para hacernos la presentación de una puesta en escena en las fiestas del Pitic. Por eso es que quisimos, nos lo robamos del aeropuerto, viene llegando Marcelo, nos lo robamos del aeropuerto para poder realizar la grabación de este programa, porque vienes con una propuesta maravillosa también, con una obra que es tuya y que vienes a deleitar al público sonorense en una plataforma que se ha convertido a través de los años muy, muy importante para la gente del estado, para la gente de Hermosillo. Platícanos un poquito acerca de esta propuesta que traes a Hermosillo en esta ocasión. Bueno, te voy a platicar primero de dónde surge la idea. Surgió yo como escritor, tratar de juntar en un mismo lugar a el personaje de Nastenka de Las Noches Blancas de Dostoyevsky con Augusto de la novela Niebla de Unamuno, y juntarlos a la orilla de un río, y para esta obra se forma un triángulo amoroso. Esa misma propuesta, ese mismo concepto lo utilicé en obra de teatro al principio. Eso fue en el 2006. Después lo utilicé en la película, en Estar o No Estar. Después también ya lo hice en novela, que se va a publicar, la vendré a presentar en unos meses más, se va a publicar en estos días. Y en este musical que vamos a ver aquí en Hermosillo. Es triángulo amoroso. En el caso del musical, se llama Si tú fueras él. Y la idea es romper esta cuarta pared que es el público, romperla y ojalá que la gente a la hora que la rompen la disfrute. Esa era una de las ideas que teníamos, una escenografía minimalista, tratar de que tú te imagines todo, tú como espectador te imagines todo. Eso es, digo, a grandes rasgos, no sé, te va a surgir otra pregunta mejor para que me guíes. Cuando hablabas de romper esta cuarta pared, entonces me hablas de una obra, podría decirse en términos un poquito coloquiales, una obra interactiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, al romper la cuarta pared, ¿es que va a haber alguna interacción con el público o cómo es que vamos a poder llegar a ese punto? Llega a haber interacción con
con el público. Y sí, exactamente, tienes la clave. Hay interacción con el público. El personaje principal continuamente está interaccionando con el público, contando una historia, contándole una historia al público. Entonces, pero está hay escenas con los demás actores, y él continuamente rompe esta cuarta pared que le llamamos. La cuarta pared, para las personas que no están tan familiarizadas con los términos, es precisamente la pared que tiene el público, donde está sentado el público. Cuando los actores no se dirigen al público, es decir, que se hace la puesta en escena como si no estuviera nadie del otro lado viendo, pues, ¿no? Tú estás como si estuvieras únicamente observando algo que sucede encima del escenario. Y qué padre que traigas esta propuesta acá. Es una obra que hemos esperado, que hemos visto promocionales desde que salieron las fiestas del Pitic, incluso antes en redes sociales, que se está presentando en Monterrey con gran éxito. Gracias por compartirla con Sonora, gracias por traerla a Hermosillo, y aparte pues maravillados, porque también traes un elenco maravilloso en la obra, ¿no? Sí, son 3 actores maravillosos. Precisamente Andrea es de aquí de Hermosillo, Andrea Villagrán. Entonces fue una de las razones por las que pues nos inspiramos de que podríamos venir a presentarla acá. Alfonso Molina es el principal, el coordinador de todo lo que fue la propuesta musical, también de aquí de Hermosillo. Entonces dijimos, oye, pues si tenemos estas personas de Hermosillo y queremos tanto, yo en lo mío quiero tanto la ciudad, pues vamos a ver si nos seleccionan para las fiestas del Pitic. Y pues ocurrió. Ocurrió y aquí estamos. Y va a ser maravilloso, se los prometo que va a ser maravilloso. Tenemos que ir a disfrutar de esta puesta en escena. ¿Y qué vamos a poder encontrar adicional a esta propuesta que nos hablabas de esta interacción, de romper la cuarta pared y demás? ¿Qué historia vamos a poder disfrutar? Mira, es un triángulo amoroso. La gente se ríe, pero también llora. O sea, te lleva a estos dos mundos, pues. Sí, hemos hecho en algunas funciones esta acción de hacerle preguntas, o sea, de que el público, si se quiere quedar un momento, platicamos con ellos acerca de su experiencia. La experiencia ha sido maravillosa para mí como autor, porque dicen que como montaña rusa de emociones. Lo han mencionado ese concepto que me encantó de una persona que lo dijo, pero lo han mencionado de diferentes maneras. O sea, sí te llega a emocionar de varias maneras. Los actores son maravillosos y logran esto de captar la atención y convencerlos de lo que de este romance que están teniendo. No quiero platicar mucho para que mejor la vean. Y todo esto aderezado con canciones que fueron escritas específicamente para esta obra, ¿no? Específicamente, es un musical. Y es que eso es, perdón que te interrumpa, Marcelo, pero es que eso me parece maravilloso. Hay puestas en escena que son magníficas a nivel nacional, que son maravillosas y que se han replicado en diferentes estados, que utilizan covers de artistas y demás, pero creo que algo bien interesante, algo bien rico es cuando se construye también la música para las obras de teatro musical. Y en esta ocasión eso vamos a poder disfrutar también, música completamente inédita. Pues. Inédita, hecha por Alfonso Molina con sus colaboradores. Ajá. Y las canciones, las letras, las canciones de Raúl Hernández Vaquero, hecha especialmente para la obra. Mira, yo empecé el proyecto en marzo del 2022 y lo empezamos a montar, lo presentamos en febrero. Todo ese tipo trabajamos con la música, trabajamos con todo lo que hemos platicado el día de hoy, de cómo los escenógrafos, todo el vestuario, pero sobre todo con la música. La música pues toma un papel muy importante, es un musical. ¿verdad? Si pudiéramos resumir de alguna manera la invitación, Marcelo, es decir, decirle a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿por qué asistir a esta puesta en escena? ¿Cómo lo pudieras describir? ¿Por qué tengo que ir? ¡Wow! Pues mira, porque la verdad es una obra, como te decía, muy emocionante y sobre todo tiene esta parte del amor. Lo que se busca es rescatar esta parte del amor, enamorarse. O sea, yo creo que la gente se va a enamorar de los actores en escena y se va a enamorar, va a reflexionar cosas de su vida amorosa, de su vida con su pareja, con el amor de su vida. Entonces, yo creo que ese es principalmente el dato. Es una obra romántica.
amor y desamor, Amor y pero desamor. finalmente romántico. ¿Es una obra para toda la familia? ¿Es para un público específico? Mira, nosotros tuvimos la gran satisfacción de llevar, invitar secundarias en ciertos momentos de la obra, de la trayectoria que lleva la obra, y los chavos de secundaria, un súper público, ellos le gritaban a los actores, se metían en la obra, lo disfrutaron maravillosamente. Entonces, yo creo que de 12, 13 años, y hay gente de 70, 80 que ha ido, y al final me detienen, me platican cosas maravillosas, y yo estoy fascinado con lo que ha pasado. Entonces, yo creo que sería de 13 años para arriba. Perfecto. Marcelo, para ir concluyendo, ¿qué viene para ti después de tantas producciones que has hecho, de tantos espectáculos maravillosos que has tenido la oportunidad de montar, después de haber colaborado y formado grandes actores y dirigido a otros que a lo mejor no los agarraste desde su nacimiento como tal en este mundo de la actuación, pero que has encontrado la manera de seguirlos formando aun cuando creemos que están hechos como tal? ¿Qué viene para ti? ¿Qué sigue? Es decir, ¿qué más le gustaría hacer, en el buen sentido de la palabra lo digo, a un personaje de la talla de Marcelo? Pues mira, estoy en esta etapa que estoy disfrutando mucho de la escritura. Te digo, ya voy a publicar mi primera novela, tengo otras 2 escritas y un libro de cuentos escritos. Por ese lado, estoy emprendiendo ese camino, esta obra de teatro que van a ver en estos días. Y tengo 2 guiones para filmar. La pandemia nos detuvo, pero estoy buscando productores para producir esos guiones, y que se hagan las películas y que salgan en Netflix, que se hagan en el cine, como pasó con la otra. Yo creo que por ahí va. Yo me retiré del TEC hace 2 años para hacer mis proyectos, y principalmente, así como te platiqué al principio, que mi papá me preguntó ¿qué quieres ser? Y yo dije director de cine. Creo que no quiero dejar de hacer teatro, pero quiero emprender más la carrera en el cine como director y ojalá como escritor. Eso es lo que quisiera lograr, eso, y publicar las demás novelas que tengo por ahí. Perfecto, entonces nos seguirás trayendo cosas a Sonora. Claro que sí. Sí, y esta puesta en escena que nos traes en esta ocasión a Fiestas del Pitic la vamos a poder disfrutar el día jueves. Jueves, ¿en qué horario podemos estar? Vamos a estar a las 5 de la tarde, jueves 25 a las 5 de la tarde. Perdóname, pero no recuerdo el nombre del teatro bien en este momento. Es en el teatro, en el Emiliano de Subeldía vamos a estar, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente. Teatro Emiliano de Subeldía. Exactamente, ahí vamos a estar a las 5 de la tarde. Y tenemos que ir, Marcelo, y extender la invitación. Tienen hasta el día de mañana es cuando se va a presentar esta obra, el día jueves. Así que a correr la invitación desde ya. La entrada es completamente libre y es algo que el público hermosillense no se puede perder. Yo creo que sí, exactamente. Yo creo que van a salir contentos, van a salir diciendo qué bueno que vine. O sea, no van a salir decepcionados de lo que van a ver. Yo creo que al revés, van a salir muy contentos y con una energía especial. Perfecto, muy bien. Marcelo, para concluir, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las personas que nos están viendo, se dediquen al teatro, se dediquen a lo que se dediquen, hablando específicamente desde tu trayectoria, desde tu conocimiento, desde esa disciplina, desde esa pasión que te ha caracterizado en diferentes áreas de tu vida? ¿Qué mensaje pudieras darle tanto a chicos, adolescentes, a personas adultas, pues para que realmente vayan? Ahorita nos mencionabas al principio, me encantaría que a través de lo que yo cuente se puedan inspirar las personas a decir, ¿sabes qué? Es que sí se pueden lograr cosas en la vida. ¿Qué mensaje final pudieras darle a todas esas personas que nos están viendo? Pues mira, te voy a dar el título de mi último guión. Querer es poder. Así se va a llamar una de mis películas futuras. Querer es poder. No, yo creo que todavía me falta mucho por lograr, de lo que yo quisiera lograr, pero realmente he estado siempre insistiendo, siempre he estado estudiando, trabajando para lograr algo que pues cuando yo tenía 15 años se veía muy difícil que era llegar a este momento como director de cine, como escritor. Entonces yo creo que si te pones a una meta y te esfuerzas por lograrla, tarde o temprano va a caer, la vas a lograr. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hermosillo es tu casa, Televisa Sonora es tu casa, y esperemos que también vengas acá con otros proyectos tuyos que te podamos ver en
diferentes facetas, porque creo que lo que tú tienes para compartirle, no solamente al público de Televisa Sonora, sino a toda la gente en cualquiera de las plataformas que nos esté escuchando, es muy, muy valioso. Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros esta tarde. No, gracias a ti por invitarme y gracias a las fiestas del Pitic por invitar a la obra de teatro. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por el favor de su atención. Recuerden, nos vemos con esta puesta en escena el día jueves 25, el día de mañana, y los esperamos. Teatro Emiliana de Subeldía, 5 de la tarde, pero la entrada es completamente libre, pero lleguen temprano. Yo sé lo que les digo, por el amor de Dios, lleguen temprano para que no se pierdan esta maravillosa puesta en escena. Gracias por el favor de su atención. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Televisa Sonora, en las redes sociales de Huachapori, y también, por supuesto, en mis redes sociales estoy como Gonzalo Blancarte. Pero sobre todo recuerda, no importa qué parte de tu vida o de tu historia decidas contar, si la cuentas con el corazón, habrás logrado inspirar. Soy Gonzalo Blancarte. Nos vemos. Hasta la próxima. Regresamos a la programación normal.